Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este webinar organizado por ACRA. Antes que nada me presento, mi nombre es Toni Andreu, soy el director de estrategia de ACRA y director del observatorio de ACRA, que es el espacio desde donde se ha creado el recurso que hoy vamos a presentar. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a dos personas que nos van a alimentar, digamos, esta discusión o esta reflexión sobre el momento de la ética y la importancia de la ética y de la reflexión ética en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? de la pandemia de COVID. Entonces, tenemos con nosotros a Kiko Mañós. Kiko es un experto internacional, es asesor en comités de ética y espacios de reflexión ética a nivel de muchas entidades, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y él nos va a presentar la plataforma o el recurso que el Observatorio de ACRA ha creado para dar instrumentos y para proporcionar elementos en el espacio de la reflexión ética a los profesionales del sector, la plataforma Prethetics. Y después de la presentación que Kiko nos va a hacer, tenemos lo que es propiamente el webinar de hoy presentado por una de las expertas más importantes de nuestro país en el área de la ética en el sector de los servicios sociales, que es Begoña Román. Begoña es profesora de Filosofía de la Universidad de Barcelona y es presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña. Gracias, Kiko, y gracias, Begoña, por estar con nosotros. Y, Kiko, tienes la palabra. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por haber podido participar precisamente en este maravilloso proyecto y tan necesario en este momento. Yo creo que es un momento crucial porque la ética nos ha llamado a la puerta con el COVID de una forma muy importante durante esta pandemia. Por lo que este esfuerzo que se hace desde CEAPS, desde ACRA, pues creo que es importante ponerlo en valor, y además ha sido una oportunidad de poder trabajar conjuntamente con varias personas, como tú mismo, Toni Andreu, como Susana Guardiola, como Montse Llopis, como Jordi Jordà, como Marisa, tanto de ACRA como de CEAPS, que creo que ahí hemos podido trabajar muy a fondo toda esa perspectiva. Bien, básicamente Prethetics lo que ha sido es, a través del Observatorio de Dependencia de ACRA, pues lo que hemos desarrollado primero es un par de documentos y un repositorio, como podéis ver aquí en la web. Si vosotros buscáis Observatorio de ACRA, recursos éticos, ya veréis que hay precisamente pues toda una serie de elementos, como veis que Jordi nos está ahora pasando. Hemos hecho un repositorio de muchos documentos que nos permiten pues ir a fondo básicamente pues en lo que son, por una parte, normativas, o por otra parte pues algunos documentos que son de referencia en todo este ámbito, ¿no? Encontraréis normativa ética de varias comunidades autónomas relacionado con el ámbito social y con el ámbito de dependencia. Disculpad. Vale, bien, en ese sentido, pues un poco es importante ver toda, como veis, estoy en el lugar de trabajo, que estamos en plena situación también, y creo que es muy importante en ese sentido pues ver que esa ética nos acompaña en los dilemas éticos que nos han llamado a la puerta con toda esa realidad tan presente. Para conocer más a fondo bueno, el observatorio y todo lo que podemos trabajar en ese sentido, hemos desarrollado un resumen ejecutivo. En este resumen ejecutivo lo que se plantea es poder ver pues que
el problema los problemas que hemos detectado, para ver ahí pues cómo las organizaciones y los profesionales muchas veces debemos tomar decisiones realmente a veces difíciles. Ya teníamos dilemas anteriormente, pero la COVID nos ha puesto delante precisamente una serie de reflexiones éticas que son necesarias en nuestro día a día muy claramente. Por eso ahí encontraréis pues algunas preguntas que nos hemos desarrollado, como qué problemas hemos detectado, un poco en qué consiste el proyecto relacionado con la atención centrada en la persona y con el interés de crear una herramienta digital que nos permita acercar a buenas prácticas en todo este ámbito, por una parte, y por otra parte, también pues a partir de la unión de entidades, ACRA, CEAPS, pues estamos ahí para poder desarrollar ese observatorio de dependencia que también os invito a visitar porque nos genera una serie de herramientas, yo creo, muy interesantes. Evidentemente, nos preguntamos también un por qué ahora. La pandemia de la COVID nos ha planteado pues precisamente esa rabiosa actualidad y en definitiva pues además creemos en ese sentido que va a tener éxito porque vamos a poder compartir buenas prácticas desde esa perspectiva ética cotidiana tan necesaria en nuestro día a día. Por otra parte, hemos planteado, y Jordi, si quieres abrir el de buenas prácticas desde la perspectiva ética, muchas gracias. Pues bien, hemos encontrado ahí también que hemos desarrollado un documento que nos permita reconocer y sistematizar buenas prácticas. Encontraréis un preámbulo en ese sentido que nos plantea los fundamentos como son la dignidad humana, la atención centrada en la persona, la deliberación como herramienta de reflexión importantísima, cómo debemos pensar, reflexionar, repensar para poder en ese sentido dar visión y dar respuestas. Y por último, veréis que lo hemos planteado a partir de lo que yo he aprendido y creo que todos hemos aprendido de Begoña, que es ese 4 dimensiones de la persona, esas 4 éticas que nos rigen y esos 4 principios que vienen de la ética principalista, aunque podrían haber también otras perspectivas que siempre suman. Por lo tanto, se crean un poco esa perspectiva de los fundamentos que nos permiten trabajar toda esta realidad para luego plantearos una forma de poder recoger qué son buenas prácticas. Partimos de la resolución que se planteó en 2011 sobre buenas prácticas en el ámbito de dependencia, pero luego sí que nos intentamos ahí pues reconocer una serie de preguntas que podemos hacer. Si te vas al punto 3, en la metodología para la recogida de buenas prácticas, ahí encontraréis pues que hay ese resumen en el que nosotros podemos plantear un resumen breve de la experiencia, el por qué se desarrolla, las claves en el desarrollo, a qué dificultades responde, claves del éxito. Podemos, en cierto modo, pues identificar si protege o no protege a la persona, si promueve la personalización, es decir, el hecho de poder sistematizar buenas prácticas dirigidas, pero siempre debemos respondernos el por qué. Por último, veréis que ahí en el 3.2 ya se plantea pues una memoria más descriptiva en la que podemos plantearnos pues la definición de acciones, indicadores de evaluación por cada objetivo que estemos planteando, los dilemas éticos que se nos plantean en la buena práctica y la argumentación de la misma desde los principios éticos que pueden prevalecer en cada una de ellas. Toda buena práctica, si no está argumentada éticamente, quizá no lo es tanto. Puede ser que sea también un protocolo. Por lo tanto, lo que os invitamos es a que
podamos ir recogiendo y compartiendo estas buenas prácticas que nos permitan, al fin y al cabo, hacer un trabajo de compartir desde la ética lo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo desde la dignidad, combatiendo esa vulnerabilidad que nosotros estamos trabajando desde el cuidado. Nada, yo ya dejo paso porque era solo presentar muy brevemente este observatorio y los dos documentos que hemos desarrollado. Y muchas gracias a tanto ACRA, Unión de Entidades, como a CEAPS, porque creo que nos habéis planteado una oportunidad de poder trabajar muy a fondo desde esa perspectiva ética que es tan necesaria en nuestro ámbito. Gracias. Muchas gracias, Kiko. Bien, pues ahora vamos a dar paso a la reflexión, que es un poco el objeto de este webinar, que nos va a presentar Begoña, que ha querido titularla Libertad personal y medidas de salud pública en las residencias de gente mayor, una perspectiva ética. Recordad que en el apartado del chat que veis en vuestra ventana es el lugar donde podéis escribir vuestras preguntas, que al final del webinar le trasladaremos a Begoña. Begoña, somos todo oídos cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la confianza. Y aprovechad para mirar de lejos, porque la miopía está aumentando con tanta pantallada. Mirar el horizonte, los que tengáis ventana, porque yo no voy a proyectar nada y lo importante es que me escuchéis. Voy a dividir esta exposición en tres partes. En la primera, me gusta siempre recordar una serie de aclaraciones previas para decir desde dónde hablo, cómo me sitúo, de qué noción de ética parto y de qué noción de libertad personal. Y, por tanto, es una primera parte más de aclaraciones terminológicas. En una segunda parte voy a entrar en algunas peculiaridades de la salud pública y de lo poco conocida que es la dimensión de ética de la salud pública, porque no es la bioética tradicional al uso entre profesionales y pacientes, sino que tiene que ver con las poblaciones y con lo público, por tanto, con lo estatal y con lo poblacional. Y hablaré de una serie de cuestiones éticas de la salud pública que hacen que tengamos que cuestionarnos precisamente la libertad personal y las medidas de salud pública. Y la tercera parte ya me enfoco directamente en lo que nos importa a todos los que estamos aquí, que es en las residencias de gente mayor, porque no es lo mismo las residencias de personas con discapacidad, pero que son jóvenes y que no tienen la problemática, aunque sean de alta dependencia, que tienen las residencias de la gente mayor. Y esa será la tercera parte. Vamos a esta primera de aclaraciones terminológicas y de perspectiva ética. La primera cuestión que os quería explicitar es que creo que es muy importante para cuando hablamos de la libertad personal, como clarísimamente es un derecho fundamental, ¿no? Pues me gustaría dejar claro que no es lo mismo la ética que la moral, y en este momento es fundamental recuperar esa distinción. La moral es vivida, la ética es pensada, la moral habla de los hábitos y las costumbres, contesta la pregunta ¿qué debo hacer?, mientras que la ética está en una reflexión de segundo nivel y por tanto es una reflexión crítico-racional, esto es, la pregunta es ¿por qué debemos hacerlo? Y la respuesta es un argumento. A mí me parece que la pregunta fundamentalmente ética hoy es qué nivel de riesgos estamos dispuestos a asumir. Así de claro, porque estamos en una época de muchísima incertidumbre y de muchísima complejidad y la ética nos tiene que ayudar a gestionar los riesgos. Permitidme que me centre un momentito en estos argumentos éticos, porque como luego enseguida explicaré, la salud pública viene de una tradición más higienista, no viene necesariamente de médicos, viene también de urbanistas y de desarrollar los alcantarillados y la potabilización de agua y la seguridad alimentaria, con lo cual no viene únicamente de hospitales y de médicos, viene de una tradición más higienista, del urbanismo y, eso sí, viene de una tradición muy del despotismo ilustrado. De todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y claro, cuando llega al ámbito de la bioética, donde el respeto a la autonomía del paciente, o en el caso clarísimo nuestro de los modelos de atención centrada en la persona, lo primero que nos llamaba la atención cuando venían medidas de salud pública era esto de la libertad personal y el conflicto que genera la convivencia de las medidas de salud pública y la libertad personal. Claro,
con lo cual me voy a detener en un momentito en cuestiones fundamentales de incertidumbre, complejidad y riesgos, porque la pregunta es qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, en primera persona del plural, porque estamos hablando de nosotros en una residencia, nosotros en una determinada población, nosotros en una determinada sociedad. Así, en estas esferas, residencia, ciudad, sociedad y luego sociedad más grande. El nivel de incertidumbre, el nivel de complejidad y luego el nivel de riesgos. Y luego me voy a detener un momentito en que es muy importante también distinguir 3 tipos de argumentos cuando contestamos esa pregunta de qué nivel de riesgos estamos dispuestos a asumir. No es lo mismo un argumento que es clarísimamente el que predomina en el ámbito de salud pública, que son consecuencialistas, con ámbitos que son más de tipos deontológicos, que son los derechos fundamentales como el de la libertad, derechos deontológicos y luego, argumentos deontológicos de deberes y derechos fundamentales y luego más o menos argumentos procedimentales. Me voy a detener un momentito en estas 2 cuestiones. Incertidumbre, complejidad, riesgo, argumentos deontológicos, consecuencialistas, procedimentales o prudenciales. Bien, permitidme que os diga que la incertidumbre hay de 2 tipos. Una es radical y la otra es, digamos así, moderada o solventable. La primera radical es que la humana es una condición de incertidumbre. Es una condición de que no es únicamente que ignoramos, sino que es ignoto, que no lo podemos saber. Y el virus es un virus que cada vez vamos sabiendo más cosas sobre él, pero en una primera oleada era claramente lo ignoto, lo absolutamente desconocido. Ahora vienen las primeras vacunas y también hay mucha cosa desconocida. De manera que cuando trabajamos en temas de pandemia, tenemos que hablar mucho de que hay una incertidumbre que no vamos a tener no vamos a poder solventar, porque los conocimientos no siempre nos van a tranquilizar, porque la incertidumbre en este caso es radical. La condición humana es finita, limitada y la ciencia también. Por tanto, no le podemos pedir a la ciencia que nos dé la seguridad total y que acabe de una vez por todas con la incertidumbre. No, porque es constitutiva de la condición finita humana. Lo que sí le podemos pedir es que dentro de la incertidumbre más o menos solventable, aquella que vamos despejando incógnitas, pues nos vayan explicando dentro de la claridad y de la distinción lo mejor posible, nos vayan explicando flexiblemente lo que vamos sabiendo, lo que no es verdad, lo que era mentira y que por tanto la población en general tenga más flexibilidad para aceptar los cambios en el nivel de conocimientos que tenemos y los cambios políticos que ello pueda promover. Claro, y eso implica, como enseguida estará muy presente en esta reflexión que aquí comparto con vosotros, el combatir la infodemia, porque el problema de la pandemia ha sido también un problema de infodemia o de infoxicación por exceso de información. Y aquí hay mucha gente, aquí hay comunidades científicas, por supuesto, pero también hay políticos, pero también hay medios de comunicación, también hay redes sociales, también hay ciudadanía, etcétera, etcétera. Y eso nos ha afectado a todos en esta época de pandemia, también la infodemia, y no hemos sabido reconciliarnos con nuestra condición de incertidumbre y que hay que asumir riesgos. Riesgo es probabilidad de peligro y medida preventiva para evitarlo. Pero para conocer los peligros, muchas veces hay que tener bien detectados esos peligros y no siempre los tenemos bien detectados. Y cuando los vamos detectando conforme vamos descubriéndolos, vamos poniendo medidas preventivas y luego resulta que esas no eran las más adecuadas. Y claro, es que estos científicos no se aclaran. A ver si estos políticos se aclaran. Es que había complejidad, segunda condición, complejidad. Complejidad por los agentes que intervienen, pero también complejidad por las múltiples dimensiones que hay, que son dimensiones no únicamente epidemiológicas o de modelos matemáticos, es un tema también de ciencias humanas y sociales, ¿no? Y vosotros en la residencia lo habéis visto. No es una única condición que no se contagien del virus, sino que no aumente el deterioro cognitivo o la depresión o la tristeza, porque el mientras tanto en una persona de 23 o de 20 años, pues no se puede llevar más o menos bien, pero mientras tanto de una persona que no le queda tanto, pues puede ser eterno. El ritmo no es el mismo cuando te quedan pocas navidades que cuando te quedan, esperamos, que muchas más, ¿no? Con lo cual, tenemos que gestionar un montón de dimensiones y priorizarlas entre ellas, ¿no? Y aquí nos ha obligado a reflexionar mucho sobre la ética de la integridad científica, no únicamente los estudios matemáticos y epidemiológicos,
sino también los impactos en las dimensiones sociales, ¿no? Y eso nos ha llevado muchas veces a querer simplificar la cosa desde mi especialidad. Y la cosa es bastante más compleja, que no quiere decir complicada solo, quiere decir que hay que compartir alguna serie de jerarquías de valores desde los que vamos a priorizar qué es más importante a la hora de gestionar complejidades y, por tanto, a la hora de responder a la pregunta qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Pero además os decía que hay 3 tipos de argumentos cuando contesto esa pregunta, ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? Y cuando hablamos de salud pública, como enseguida luego os explicaré, pues la salud pública es muy consecuencialista. Y entiendo por un argumento consecuencialista el tipo de ¿y si? ¿Qué pasará si? ¿Y si hacemos esto? Pues la consecuencia será esta y esta y esta. ¿Y si? Por tanto, un argumento consecuencialista se refiere a los impactos de las acciones que hemos puesto en marcha. Y claro, las consecuencias nos obligan a hacer cierta capacidad de previsión, de precaución y de prevención. 3 P's, ¿no? Bueno, muy bien, pero para hacer prevención, precaución y previsión hay que tener muchos conocimientos de futurología y, por tanto, muchísima incertidumbre resuelta y, por tanto, más o menos, y eso es lo que no teníamos. De manera que muchas veces las consecuencias que se pensaban desde unos valores que no estaban del todo explicitados. Sobre todo, que no se contagien, ¿vale? De acuerdo, que no se contagien, pero vamos a ver qué riesgos están en estas residencias, con esas estructuras, con este tipo de profesionales, con estas cargas, con esta buena asistencia sanitaria en esta residencia, y no todas las residencias están en absoluto por igual, ni su población atendida, las personas que residen, los profesionales que les atienden o las instituciones, las organizaciones, las estructuras arquitectónicas donde están, o la buena relación o mala relación con sus profesionales sanitarios. Con lo cual, muchas veces los argumentos eran consecuencialistas sin explicitarme desde qué valores juzgas esas consecuencias como buenas o como malas, ¿no? Incluso dándome números de muertos sin hablar de la población, ¿no? ¿Cuántos muertos? Pero ¿de qué población estamos hablando? Número de ese números exactos, porque todo eso se tiene que complejizar en el sentido de contextualizar. No es lo mismo decir ese número exacto de muertos, cuántos había en esa residencia y cuánta gente teníamos en ese momento, etcétera. Argumentos consecuencialistas que son muy importantes, pero que dependen de los valores desde donde estás evaluando las consecuencias como importantes o como menos importantes. Los argumentos, por tanto, deontológicos son argumentos de deberes y, por tanto, de derechos. Son argumentos muy importantes, ¿no? Y muchas veces los argumentos consecuencialistas son de mayor número de personas. Pero claro, por poneros un ejemplo muy radical, la muerte de un inocente no es justa nunca, aunque se aumente la felicidad del máximo número de personas, ¿no? O cargar más a los más vulnerables es un mal reparto desde criterios de justicia. Y estos son argumentos más de fundamentos de derechos y deberes, no de las consecuencias, ¿no? Es que esto no lo entenderá la sociedad. Bueno, pero es una cuestión de derechos. Es que yo no puedo reconocer o no reconocer un derecho según las consecuencias que eso pudiera generar sin más. Y aquí tenemos, por tanto, la polémica libertad personal y medidas de salud pública, que la mayoría de ellas son consecuencialistas y, por tanto, el tema que estamos hablando de de libertad personal o de medidas de salud pública. Y luego un tercer argumento, que para mí es muy gran olvidado, que es el procedimental, es el prudencial. Es decir, si estas son las consecuencias y estos son los derechos, y es muy importante tenerlos todos en cuenta, también hay que ver cuáles son los procedimientos y los protocolos según los contextos. Y claro, todo el mundo por igual, es que no son las mismas arquitectónicas las que tienen todas las residencias, la misma gravedad de todas las residencias no es la misma, cuánta gente tiene deterioro cognitivo, qué nivel de aislamiento pueden hacer sin que se inquieten demasiado o nos entren en depresiones mucho más profundas por la falta de contacto, con lo cual para mí es muy importante a la hora de argumentar y de contestar a la pregunta por los niveles de riesgo, saber qué nivel de complejidad estamos gestionando, cuál es la incertidumbre que sabemos y que no sabemos y que vamos a ir sabiendo con el tiempo, y argumentar los 3 tipos, los deontológicos, los consecuencialistas y los prudenciales. Y todo eso, por supuesto, en una sociedad moralmente plural.
moralmente plural, donde desde hace 100 años no habíamos vivido una pandemia como la que ahora estamos viviendo, que pone en jaque, pues a prueba muchísimas instituciones, entre ellas no únicamente solo el sistema sanitario, sino todo lo que es la salud de la población, que es más que el sistema sanitario. Es también las políticas de los cuidados y el cuidado de la vida y de los trabajos y los teletrabajos. En una sociedad moralmente plural donde no coincidimos en qué es bueno y qué es malo, sí que tenemos que coincidir en qué límites se pueden hacer a los derechos humanos, fundamentalmente a la libertad personal. Bueno, en líneas generales podemos decir que hay 3 límites que estaríamos dispuestos a aceptar, insisto, para, valga la redundancia, limitar las libertades personales. Uno es el daño a uno mismo. El daño a uno mismo, y ahí tenemos el código riesgo-suicidio, ¿no? Cuando una persona amenaza con suicidarse, pues tenemos el código riesgo-suicidio porque el daño a uno mismo, o tenemos también la controversia sobre internamientos involuntarios o tratamientos involuntarios, no únicamente con personas de trastorno mental, sino con demencias seniles, etcétera, etcétera. La pregunta es daños a uno mismo, ¿no? Y toda la cuestión que hemos tenido en las residencias sobre las contenciones farmacológicas y demás, todo tenía que ver precisamente con limitar la libertad de una persona porque había daños a uno mismo. Ese es un primer límite claro. Otro que creo que podemos consensuar. Otro es los daños a terceros. Los daños a terceros. No únicamente que te dañes a ti mismo, por tanto tú te puedes contagiar y no te importa, ya te contagiarás, sino el daño que haces a terceros, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos otro límite. Tú puedes limitar la libertad de una persona porque tu libertad termina donde empieza la de otros, la famosa soberanía del individuo que se acaba cuando están los terceros, de John Stuart Mill. Y evidentemente luego había otro tercer requisito, que es lo que tradicionalmente se venía a llamar pues, o un requerimiento de una fuerza política importante, como el requerimiento judicial en el caso de la confidencialidad y en este caso por requerimiento político por razones de salud pública, como es el caso de medidas de un gobierno que tienen que, como hay limitación de derechos fundamentales, pues tiene que haber la correspondiente ratificación jurídica que hemos visto estos días. De manera que a mí me parecía muy importante, y acabaría en esta primera parte, recordando que necesitamos más ética que mera moral, y la ética es una reflexión sobre la condición humana, donde argumentamos los niveles de riesgo que estamos dispuestos a asumir, pero que esos riesgos no solamente son valorados desde la ética personal, sino que tiene que ver con nuestra convivencia en sociedades moralmente plurales y donde yo no únicamente estoy velando por mis riesgos particulares, sino por riesgos también en que expongo a otros, a terceros, donde se me pide por requisito político, estatal, pero donde además hay mucha ignorancia sobre hasta qué punto eres ignorante de los riesgos en los que estás incurriendo. Porque no creo que nadie quiera contagiarse del virus a ciencia cierta y voluntariamente. Lo hace muchas veces desconociendo los riesgos a los que se está exponiendo. Con lo cual, no me parece adecuado polarizar tanto eso de o salud o economía, o nos contagiamos o trabajamos, o en este caso ahora, o libertad individual o medidas de salud pública. No hay que polarizarlo. ¿Por qué? Porque no queremos una salud de la población si la población no tiene razones para vivir a su manera y, por tanto, desde cierta libertad. Con lo cual, por tanto, para mí es muy importante, y esto es una de las lecciones que debemos aprender de la pandemia, y ya vamos los que nos dedicamos a la ética mucho tiempo hablando de ese tema, pero hoy es más importante por el contexto volverlo a repetir, que hemos de pasar de una antropología de cowboy, que es el llanero solitario, el que no necesita a nada ni nadie y que va a conquistar siempre tierra y que decide sus riesgos libremente, y es Clint Eastwood, el cowboy más duro de la Unión. Y luego tenemos a una astronauta que tiene que convivir con los que viven en la nave, y si la nave no va nadie, y si telecomunicaciones es lo que va a salvarnos a todos y yo no tengo ni idea de comunicaciones porque yo soy el psicólogo, pues tengo que aportar mis conocimientos de psicología, pero tú tienes que aportar tus conocimientos de telecomunicación. En una pandemia, por tanto, tenemos que pasar de una libertad en exceso vista individualísticamente a una libertad más relacional, más de autonomía relacional. Acabaría, por tanto, diciendo que en estas aclaraciones, donde necesitamos mucho argumento y de mucho calado para gestionar incertidumbre, complejidad y contestar a la pregunta de los riesgos con argumentos deontológicos, consecuencialistas, procedimentales, fundamental en el centro, como siempre se ha dicho en las residencias, seguir optando por la atención centrada en la persona, pero una persona que es ella y sus relaciones. Por tanto, la distancia física
era la que se tenía que haber preservado, nunca la distancia social, porque los humanos somos mamíferos y fuera de la polis somos bestias o dioses. La distancia era física, pero no podía ser social, porque nos morimos de inanición si no tenemos relaciones. De manera que las almas como los cuerpos también mueren de hambre. La libertad es una libertad que es independencia, sí, pero es autonomía. Pero esa autonomía no puede ser indiferente a cómo afecta mi autonomía a la de los demás, y además es una autonomía que no es solamente cuestión de preferencias, tiene que tener también cuestión de derechos y de los derechos de los terceros. Es una autonomía relacional, no únicamente la mía individual. De manera que entre el totalitarismo y el individualismo libertario, en una pandemia tenemos que encontrar piezas que nos ayuden a pensar juntos cómo respetar determinadas independencias, pero también sabiendo que estamos siempre compartiendo espacios comunes y donde tenemos que vivir más relacionadamente. Y eso es, por tanto, un cambio de antropología. En una residencia, que son lugares de convivencia, esto es muy importante. La libertad es más que la suma de meros individuos. ¿Por qué? Porque hablamos de salud pública. Vamos muy rápidamente ahora a las peculiaridades de salud pública, donde ha habido poca reflexión. Yo creo que hace simplemente 8 años que nosotros empezamos con SESPAS, con la Sociedad Española de Salud Pública, a trabajar las cuestiones éticas, porque había realmente un retraso y había demasiado despotismo ilustrado, ¿no? Y ahora con la pandemia se nos ha visto la importancia de disponer de una agencia de salud pública, que no tenemos, la importancia de tener consejos que evalúen las políticas públicas y con comisiones independientes que asesoren a los políticos y que los políticos se les proponga, ellos son los ejecutivos, pero aquello que no hagan caso, digan por qué no nos hacen caso a las comisiones independientes que no tenemos. Gran Bretaña, por ejemplo, sí que los tiene. Pero vamos a hablar un poquito de la ética, las peculiaridades de la ética de la salud pública. 2 peculiaridades. La primera, que el concepto de salud y de pública es muy complejo. El concepto de salud es más que ausencia de enfermedad. El concepto de salud es también calidad de vida cotidiana, que es lo que procuráis en las residencias. Habéis procurado que, a pesar de que tengáis mucho complejo, crónico complejo, que tengáis mucha altísima dependencia, muchísima vulnerabilidad en competencias fluctuantes a la hora de tomar decisiones según el ámbito de lucidez que en ese día se tiene, pues efectivamente el concepto de salud es muy, muy diferente del que se tiene fuera para la sociedad, del que se tiene dentro en una residencia con personas mayores y, por tanto, con altos niveles de dependencia, con altos niveles de competencias, unas veces más mermadas que otras, y sobre todo con muchísima variabilidad de un día para otro. Por tanto, el concepto de salud ya es complicado, pero el concepto de salud pública es en 3 sentidos. Estatal, porque es un organismo estatal quien tiene que proponer las medidas de salud pública, pero público también significa que van dirigidas al público, es decir, a las poblaciones, pero claro, las poblaciones tienen muchas comunidades dentro y muchas formas de vida dentro de esas comunidades, con lo cual es mucho más que la suma de individuos. La salud pública suele funcionar, ya lo he dicho antes, con criterios consecuencialistas y utilitaristas. Es decir, máxima felicidad para el máximo número de personas. Cuando hablemos de las residencias, pues aquí no están ni las que más cuentan, y además están en una residencia que están en lugares un poco como apartados muchas veces de la vida cotidiana, de la vida productiva de la gente que suele ser más, digamos, eficaz y vociferante en las redes sociales. Con el público significa todo eso, estatal, poblacional, donde hay comunidades y hay individuos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque voy a defender la clave de desagregar y de descentralizar y de ver si puedo hacer dentro las mismas políticas dentro o fuera de una residencia, porque el tipo de poblaciones y de comunidades que se generan en una residencia que está en un pueblo donde a la gente no se ha contagiado, donde no hay visitas que vengan de otros municipios, sino que la gente que viene a visitar a los padres están aquí, es que tengo que tener en cuenta las peculiaridades de ese contexto, por lo cual la salud pública tiene que atender también a desagregar y, por tanto, a contextualizar esa residencia como está, ¿no? En ese sentido, el segundo aspecto que quería recomendar es las condiciones de ética de la salud pública. Las medidas, y aquí voy a hacer una mezcla de la salubrista Cass, una norteamericana, que nos dijo qué medidas son importantes que tengan en cuenta en la salud pública desde el punto de vista ético y que son condiciones éticas para la salud pública. Eficacia de las medidas, proporcionalidad, necesidad, el menor atropello posible y justificación pública de esas medidas.
Voy explicando un poquito cada una de ellas, pero saber que realmente va a mejorar la salud del público, que realmente va a mejorar la salud del público. Si pones esas medidas, tienes que saber que realmente, con lo cual eso implica un cierto conocimiento del impacto, cosa que con la pandemia no podíamos saber en la primera ola, pero seguramente sí que sabemos más en la tercera ola. Tiene que ser eficaz en el objetivo. Por tanto, tienes que ser eficaz de hasta qué punto eso ha sido eficaz o no ha sido eficaz en esta residencia. Tiene que ser minimizar las cargas. Por tanto, tienes que haber evitado otras alternativas menos gravosas, con lo cual mira que esta es la más proporcionada, que las cargas sean conocidas y reconocidas y por tanto, y por supuesto, que haya el menor atropello en la gente. Y claro, no es lo mismo una persona que simplemente se le dice no salgas de tu casa, que una persona que le dices ya no salgas de tu casa, pero que no entre nadie a verte cuando es la única alegría que tienes en tu casa o no salgas de la habitación, como es el caso de las residencias, ¿no? Por tanto, las políticas de salud pública tienen que trabajar con estas condiciones de eficacia, proporcionalidad, necesidad, menor atropello posible y justificación pública de las medidas. Cuando eso se piensa en clave residencias de personas mayores, bueno, pues vamos al tercer tema, que es el que más me interesa. Yo creo que es fundamental no olvidar que hay un predominio de la consecuencia y del utilitarismo. Pues bien, si hay una principal prioridad de las consecuencias y del utilitarismo, hemos podido ver, porque ya llevamos desde marzo con esto, ahora ya sabemos más cosas, de las graves consecuencias que ha tenido en las residencias el aislamiento. Es decir, que aun a lo mejor no se nos han contagiado de coronavirus, no se nos han muerto con coronavirus, pero se nos han muerto a causa de, pero no porque el coronavirus lo haya causado, sino porque lo que supuso de depresión o lo que supuso de aislamiento y lo que supuso de deterioro cognitivo. Cuando era muy interesante también valorar lo procedimental, ¿no? ¿Qué medidas procedimentales se pusieron en marcha y que a lo mejor no eran las más apropiadas para esta residencia y no nos dejaron participar en aquellas medidas de salud pública para nuestra residencia para garantizar que el procedimiento, la manera de hacer, no era igual para todo el mundo? Porque es que me estás poniendo en las mismas condiciones a residencias que no tienen nada que ver, insisto, desde la población que tienen, desde la carga que tienen los profesionales, los números de casos que tienen, las infraestructuras que tienen, el tipo de visitas que reciben. Y hemos visto que además muchos de ellos estaban con personas muy deterioradas y sobre todo en final de vida, ¿no? Y hemos visto lo tristísimo que fue el no poderse despedir de las personas ni de las familias, nuestros compañeros también no pudiendo llevar todos los procesos que se habían hecho de atención centrada a la persona, y eso ha generado, y efectivamente hay que tenerlos muy en cuenta, los duelos. Y valga aquí mis condolencias a todos vosotros, porque ha habido muchas muertes, y tanto de profesionales como de personas mayores, sin haber podido hacer el duelo que teníais muchas veces pensados en vuestros libros de buenas prácticas. Por tanto, mis condolencias, por tanto dolor que no ha podido ser suficientemente acompañado, aunque me consta que muchos de vosotros estáis haciendo este tipo de soporte de terapias a los grupos. Ahora Kiko Mayos me hablaba de eso, ¿no? Que estaba haciendo trabajo de terapias y de acompañamiento a familias, a profesionales, porque está siendo muy complejo, sobre todo en cómo nos han tratado de mal en las residencias, ¿no? Y yo incluso, permitidme que me incluya, ¿no? Voy a hablar ahora ya del tercer tema, que es el que más me interesa, en las residencias de gente mayor, ¿no? Insisto, las personas mayores que viven en residencias son muy variadas, pero hay altas dependencias, competencias para tomar decisiones muy fluctuantes y además hay una red relacional que ha optado por el modelo de atención central en la persona en líneas generales. Se ha optado mucho en España por ese modelo, que creo que es el mejor modelo garantista de derechos, el modelo de atención central a la persona, pero era difícil. ¿Era difícil por qué? Y es difícil el modelo de atención central a la persona, precisamente porque la persona no siempre puede decir la suya y en el día que lo pueda decir, no siempre se hace lo suficientemente cargo
de la condición de incertidumbre que la nueva condición de pandemia supone. Y dice, claro, es que les cuesta mucho entenderlo. A algunos más que otros, porque es una cosa, bueno, esto de la pandemia es una cosa que hace 100 años que sucedió. Entonces, muchos de ellos algo hayan visto y han recordado, les han explicado sus abuelos o sus padres. Pero es una cosa muy novedosa para nosotros y ellos, con su competencia, pues hay gente que lo puede entender y hay gente que no lo puede entender. Y hay que batallar porque se quitan la mascarilla. Por un lado, ellos, las personas que están residentes, pero por otro lado, efectivamente, las familias y dentro de las familias, cada uno con su gestión de riesgos. Y hemos tenido luego los profesionales. Era muy difícil en ese entorno de relaciones gestionar los miedos, porque hemos pasado mucho miedo a contagiar, a contagiarnos, a si lo estamos haciendo bien y a todo eso, la estigmatización y la mala praxis de infodemia de lo mal que se sigue hablando todavía hoy de las residencias, ¿no? Y ahora echándose las culpas, lo hacíamos bien hasta que vino salud, todo esto que estamos viendo, ¿no? Yo creo que el pluralismo también es una condición de las residencias y de las condiciones en las que están las residencias. Y es muy importante que sigamos batallando por la atención centrada en la persona, pero eso sí, necesitamos mucha mejor organización y, por tanto, muchísimo liderazgo organizativo. Y eso va a significar, por tanto, mucho espacio de encuentro entre profesionales, familias, que nos coja lo más unidos posible para contestar más o menos de la manera más adecuada posible a nuestro contexto el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Con lo cual es muy importante asumir el liderazgo, el liderazgo organizativo, para gestionar bien esa red, que no puede ser una maraña, de familiares, de personas atendidas residentes, de profesionales y de directivos, y esos directivos dentro de redes. Qué importante es que pensemos juntos y no únicamente a nivel de consecuencias, también a nivel de procedimientos. ¿Cuál es lo más adecuado en este perfil de residencias que tenemos esta tradición, que tenemos estas arquitecturas, que tenemos este público, que tenemos estas familias? Y por tanto, hay que saber también entender el argumento deontológico por antonomasia. Queremos poner en el centro a las personas mayores porque están en el final de sus días y su mientras tanto y su vida cotidiana es lo que estamos poniendo en el centro. Y su vida cotidiana es la de hoy. Y no le podemos decir a las personas que esperen más porque quien espera desespera cuando el horizonte final de vida está más cerca. Para mí es, por tanto, muy importante evitar la arbitrariedad, por tanto, primero los nos y luego los sís. No a la arbitrariedad, no al despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, ni para nosotros como ciudadanos por parte de los políticos, ni nosotros en tanto que profesionales de las residencias para con las familias y para con las personas, y no al ir por libre como free rider, porque estamos hablando de salud pública y tu libertad acaba donde comienzan lo de los otros y por tanto hay límites, pero no son límites arbitrarios ni de despotismo ilustrado, son límites explicados, razonados, que nos permitan hacernos responsables, hacerse cargo no únicamente de mi riesgo y de mi cálculo de consecuencias y de procedimientos, sino también un riesgo muy importante de ejemplaridad pública. Permitidme que os ponga un ejemplo para que se entienda. No se trata únicamente de apelar a las trampetas o a las trampas que hace esta población, que si no se podía salir el viernes porque había un confinamiento municipal, salían los jueves y volvían cuando, por tanto, eran legales en lo material, pero no en el espíritu de la ley. De manera que aquí yo no apelo a un discurso únicamente de consecuencialistas, no es que yo me voy a la segunda residencia y no contagio a nadie, no, yo apelo a un ejercicio de ejemplaridad cívica. No únicamente pido ejemplaridad a el rey, también pido ejemplaridad al ciudadano de a pie que dice, si hay una recomendación para todos los ciudadanos, empieza por mí mismo, ¿no? En ese sentido, por tanto, hay que también insistir en la importancia en estas lides que nos toca librar, perdonadme por el lenguaje bélico porque no son las mejores metáforas, se está diciendo, pues efectivamente el tema de la ejemplaridad cívica. Y yo soy capaz de restringir mi libertad porque soy responsable de que necesitamos un entorno lo más saludable posible y yo soy una pieza más de que practica con el ejemplo. No es únicamente una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia y de ejemplaridad cívica. Por tanto, sí a la ejemplaridad cívica, sí a la participación en la toma de decisiones
sí a la explicación, a la razonabilidad de argumentos que tienen que ser compartidos y, por tanto, más reuniones eficientes para explicar bien el nivel de riesgo que esta residencia está dispuesto a asumir. Esta residencia pone estos derechos como fundamentos, estos procedimientos porque hemos valorado los riesgos y estas son las consecuencias que estamos evitando con estos procedimientos y, por tanto, desagregar las políticas según residencias y poderlo explicar públicamente y, evidentemente, estar dispuestos a aprender de aciertos, transferencia de conocimiento, y de errores, también transferencia de conocimiento y rectificar. Y si me permitís, no contribuir a la infodemia. Hay veces dices, es que si no nos defendemos nosotros, es que hay veces que alimento ese horror vacui a los medios de comunicación, ¿no? Hay veces, si nos están atacando, hay veces que digo, mira, sabes, es que no voy a entrar porque estoy contribuyendo a la infodemia. Mi propuesta es seamos capaces de seguir poniendo en el centro la vida cotidiana de las personas que están viviendo en la residencia, personas que puedan tener la vida más calmada posible dentro de las medidas públicas, que la distancia sea física pero nunca sea social, porque fuera de ello somos dioses o bestias, y que al final de la vida tenemos que ser capaces de generar unos riesgos que no es el mismo que en el mientras tanto donde la persona está bien. Y eso, insisto, implica gestionar incertidumbre y gestionar complejidades. No lo vamos a poder hacer sin pensar juntos y organizadamente pensar como institución cómo vamos a responder ante esta, por ejemplo, tercera ola. Acabo no únicamente reiterando mis condolencias por tantas pérdidas, también quiero mostrar mi reconocimiento por todos los profesionales directivos de las residencias, porque no conozco ni un solo hospital que se haya encerrado con su gente, que se haya puesto a hacer de peluquera, a hacer de podólogo, a hacer de lo que hiciera falta para sustituir las necesidades que la persona residente tenía, y allá habéis estado full time por todos ellos. Me parece que era de justicia también que tengáis un reconocimiento. Muchísimas gracias y esperamos ahora un poquito de discusión sobre esto que he compartido con vosotros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Begoña. Ha sido no solamente interesante, diría que ha sido apasionante, ¿no? Bien, recordaros que ahora es el momento, si tenéis preguntas, por favor, las ponéis en el chat y se las iremos trasladando a Begoña. Sé que habrá bastantes, todas aquellas que no tengamos tiempo de trasladar, se las trasladaremos a posteriori, estoy seguro que ya comentará. Un poco para empezar la discusión, Begoña, creo que es muy interesante. Tenemos ahora un reto brutal con una dimensión ética muy significativa, que es el tema de la vacunación, ¿no? Y ha habido una especie, digamos, de debate en el tema de si la vacunación en este contexto, precisamente para proteger a la población, ¿no? y en este elemento de restringir nuestras libertades individuales para asegurar el bienestar de los demás, tendría que ser obligatoria o no. Has introducido el concepto de ejemplaridad cívica. ¿Cómo tiene que ser, digamos, el planteamiento cuando de repente, entre los profesionales, ¿no?, nos planteamos, aquí tenemos un instrumento que puede significar un cambio brutal? ¿Y cómo gestionamos, digamos, estas incertidumbres y este miedo? Y desde la perspectiva ética, ¿cuál sería un poco tu reflexión? Sí, bueno, el tema de las vacunas ha sido, yo os recomiendo mucho, y sí, luego más tarde os enviaré el link para que lo leáis, un artículo de la colega Victoria Camps junto con un farmacólogo, creo que es Rafael Daldeval, algo así, y es muy cortito, es un argumento muy interesante de qué argumentos éticos hay para resolver el tema de las vacunas, ¿no? Pero yo ahora aquí hablaba de la libertad individual, ¿no?, de si vacunarse o no vacunarse. Bueno, yo creo que es muy interesante no poner en el mismo saco las vacunas, ¿no? Porque la vacuna de la gripe ha sido muy discutida, pues porque no tiene tanto porcentaje de éxito. Y en este caso lo que tenemos es un desconocimiento sobre las consecuencias que se generará, ¿no? Pero claro, yo aquí creo que es muy interesante no decir vacunarse
sí o vacunarse no, sino que entrar en argumentos de base. Pues esta mañana hemos oído, yo por ejemplo he oído al doctor Laporte en Cataluña Radio, donde decía, hombre, es que no es lo mismo cuando empezamos a observar determinadas reacciones en personas que tienen problemas coronarios y por tanto que están tomando una medicación como Sintron y demás, que es un 10%, claro, un 10% de la población, pero digo, si tuvieras en residencia cuánta gente toma Sintron, etcétera, etcétera, bueno, pues por tanto yo creo que ahí es muy importante sentarse desde este liderazgo y ver desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del probabilidad de riesgo y medidas preventivas, qué población es muy recomendable que lo hagamos y qué población no. Y que no sea una cuestión arbitraria, sino que públicamente la persona que dice yo me vacuno, pudiera argumentar qué razones le darían la razón y qué razones son absolutamente arbitrarias y de free rider y de poca colaboración. Con lo cual, yo no diría vacunar a la gente mayor sí o no, vacunar a residencias sí o no. Bueno, yo creo que hay también siempre que entrar en desagregar, esa es la palabra que estoy usando mucho, ¿no? De desagregar y decir, bueno, dentro de las residencias, los profesionales que trabajan en salud y en residencias, pues veamos también si hay algún tipo de peculiaridades que dirían, bueno, a pesar de que es profesional y tal, yo a esa persona, dada la problemática de salud que tiene de base, pues no la vacunaría. Y estoy contestando la pregunta, ¿qué nivel de riesgo? Pero todo eso, insisto, es hacer equilibrios malabares y, bueno, yo digo que tiene ventaja ir por detrás a veces. Y vamos por detrás de Rusia y de Gran Bretaña, cada uno que toma como modelo que quiera, pero vamos a estar muy atentos a qué pasa en Gran Bretaña y qué pasa en Rusia, donde el porcentaje no es únicamente de la vacuna, es también otros factores que van asociados, ¿no? Como clima y confianza en las instituciones, etcétera, etcétera. De manera que cuando veamos la fiabilidad de una vacuna, no es únicamente el de la vacuna, es también un montón de condiciones de complejidad que hay que saber valorar, ¿no? Pero para mí es importante pensarlo y escuchar los que piensan de distinta manera para ver hasta qué punto tu argumento es meramente moral, pero no es ético. Insisto, no es que yo estoy convencido que no hago mal. Bueno, pero esto tú estás convencido, pero éticamente no hay manera de argumentarlo, ¿no? De hecho, uno de los asistentes, justo en este sentido, expresa su miedo, su temor a decir, en relación a un familiar que también está planteando ingresar en un equipamiento residencial, si le pueden obligar a vacunar a esa persona y si le pueden negar la plaza, si por algún motivo no quiere vacunarse. Esta especie, digamos, de incertidumbre, ¿no? También de la cual hablabas. Sí. Yo os recuerdo que la Comité de Bioética de Cataluña, todas las veces que se nos ha pedido que nos pronunciemos sobre la obligatoriedad de las vacunas, hemos aconsejado que no se obligue, porque no es la mejor manera, igual que no es la mejor manera gestionarlo con militares y con policías y con persuasiones marquitenianas. Y yo creo que es muy importante generar confianza y no considerar que el pueblo es imbécil y no sabe entender de argumentos. Es fundamental no obligar a la gente, pero sí explicar muy bien los riesgos que se están gestionando, no únicamente personales, sino también grupales. Y claro, dependerá de la inmunidad de grupo. No es lo mismo una residencia que toda la gente se quiere vacunar que en una residencia donde tienes un conjunto de antivacunas muy grande. No tiene la misma problemática. Otra pregunta es, has puesto encima de la mesa el tema de la infodemia, ¿no? Entonces, el papel que han jugado sobre todo los medios de comunicación dibujando una realidad que probablemente está alejada de la auténtica realidad. La pregunta sería, ¿cómo aconsejarías, digamos, intervenir en este aspecto, en el aspecto de la infodemia y cómo realmente podemos vacunarnos contra la infodemia tanto los profesionales como los familiares? A ver, yo ya he dicho que aumentamos más la infodemia participando. O sea, si ahora nos acusan a las residencias, ahora querer estar a la altura de las acusaciones, creo que vamos a aumentar más la infodemia, de verdad. Yo prefiero seleccionar mucho los canales, aquellos que nos den tiempo para explicarnos, que nos pongan con interlocutores válidos y que no pongan al mismo tiempo a un experto que a una persona que pasaba por ahí. Con lo cual, yo creo que ahí, a nivel de asociación de residencias, de Grupo ACRA y demás, os animo a seleccionar mucho la comunicación
para que vosotros no contribuyáis a esa infodemia que os está causando estragos, y seleccionar muchísimo el tipo de mensajes que no sean meramente persuasivos, marketingianos, facilones, sino que generen confianza en vuestra comunicación, ¿no? Porque yo creo que no es un tema únicamente de medios de comunicación, es un tema de redes sociales, de aumentar los canales, y el canal también dice mucho del mensaje y del mensajero. Aquí hay que hacer una reflexión profunda sobre que la salud pública se la juega mucho en que todo comunica, incluso los silencios. Es que si no me defiendo, parece que no necesariamente. Yo no entro en ese tipo de discusiones, ¿no? Y máxime cuando determinadas cuestiones son de mucha mayor complejidad de lo que la gente quiere, sí o no. Y dígalo en 140 caracteres, que es un tuit, ¿no? Yo no voy a jugar a este juego cuando estamos hablando de complejidades, de riesgos y de condiciones de una incertidumbre muy radical, y sobre todo donde están muriendo personas y solamente salen las personas que están muriendo, con números. Oye, y todos son malas noticias, todos son sucesos. Me parece que una buena estrategia es callar a veces, ¿no? Pero no porque quien calla otorga. Muy bien. Begoña, otra pregunta va en la línea de la relación con las familias y la dificultad de tener una reflexión ética que dentro del conjunto de los profesionales es más, digamos, más posible, y la dificultad que existe, digamos, de desplegar el discurso de la ética con las familias. ¿Cómo crees tú que tendríamos que abordar, sobre todo pensando cara al futuro, el ampliar esta perspectiva de la reflexión ética que hacemos dentro del conjunto al colectivo de las familias? Bueno, para empezar, el colectivo de las familias es plural, y me consta que muchas de las problemáticas que tenemos en la residencia no vienen precisamente por la persona que está residiendo, sino por los familiares, ¿no? Pues yo creo que aquí hay muchas lecciones a aprender. La primera es que son comunidades de convivencia. Comunidades. Con lo cual no es cliente, yo pago y yo mando, y yo te pago y por tanto yo mando. Es una comunidad, y por tanto usted entra en una comunidad donde son comunidades de residentes, y donde en esa residencia convivimos los profesionales con esas personas, y luego están ustedes, que son, entre comillas, los familiares, que también nos interesa mucho que estén bien, y por eso les hemos cuidado bastante con los consejos de familia y demás. Pero claro, creo que hay que cambiar un poquito el discurso en exceso mercantilista, clientelar, de resort hotelero que hemos establecido. Porque yo cuando voy a un hotel, voy a mi habitación y pienso en clave individualista, liberal, y esa antropología que creo que debemos superar. Las residencias son comunidades de convivencia, con todo lo que eso significa de antropología de la nave y no la antropología liberal. Primera lección a aprender, volver a mirar qué tipo de trípticos, de dípticos, de información de acogida a las familias, que creo que hemos puntualizado demasiado en el núcleo, que es importante, de la persona, pero que entra en una red de relaciones donde es casa de todos, y por tanto hay que saber convivir. Y por tanto educar en esto que llamaba la ejemplaridad cívica en la propia residencia. La residencia es una pequeña polis, y no simplemente un resort hotelero donde cada uno hace lo que quiere. Eso hay un cambio importante, ¿no? Y el segundo, yo creo que hay que mejorar la presentación que hacemos de las residencias, de que necesitamos entendernos bien con la familia, porque tenemos un objetivo en común, que es la vida cotidiana agradable de la persona, que todos nos interesa. Ese objetivo que tenemos en común son mucho más importantes que las pequeñas diferencias que nos pueden separar. Y por lo tanto es fundamental formarse mejor en habilidades comunicativas de mediación y de negociación por parte de los profesionales que trabajan en las residencias. Hay un poco en la línea también de lo que dices, hay una aportación que me parece muy interesante de uno de los participantes, que más que es una pregunta-reflexión, que dice: el problema de gestionar las particularidades desde la variedad de las residencias y su complejidad para dibujar diferentes escenarios, ¿no sería aplicable a la sociedad en conjunto? Sí, sí. Muy interesante. Totalmente, pero precisamente porque estamos hablando de una población muy, muy vulnerable, no únicamente por razón de años, sino porque
el final de vida es especialmente importante que se haga bien, porque quienes se quedan también se tienen que quedar bien y los que se van se tienen que ir bien, porque estamos aprendiendo mucho en muy poco tiempo y, por tanto, la vulnerabilidad específica de las residencias creo que hay que priorizarlas. Por tanto, sí, totalmente hay que extrapolarlo al resto de sociedades, pero yo priorizo que nos pongamos a primero pensar en las residencias por la gran vulnerabilidad que hay en ellas, ¿no? Las personas que viven institucionalizadas. Muy bien. Bueno, de hecho, un poco para acabar con un comentario que Kiko Mañós nos hace, me parece que es muy interesante porque Kiko dice que está absolutamente de acuerdo con tus comentarios sobre el tema de la infodemia y nos hace la reflexión de que dice, igual tenemos que aprender a pensar la ética de la culpabilidad, sentirse responsable, y la ética de la culpabilización que la sociedad ha construido hacia las residencias. De alguna manera el miedo ha ganado a la reflexión ética. Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente hemos pasado mucho miedo, habéis pasado muchísimo miedo, ¿no? Y el miedo paraliza y no podéis pararos, con lo cual ha habido un deseo de hacer. Bueno, pues ahora seguimos teniendo que hacer, pero sabemos un poquito más. Entre otras cosas, que la incertidumbre, hay incertidumbres que es radical y no la vamos a garantizar. Por tanto, esa seguridad total que se nos ha exigido a las residencias no la vamos a poder dar, pero sí que podemos dar transparencia, rendición pública de cuentas y acogida a los dolores y a expectativas infundadas que se tienen muchas veces sobre las residencias, un entorno absolutamente seguro, ¿no? Y también la obsesiva ojeriza que se está poniendo en las residencias, porque efectivamente se muere más gente, pero ay caray, es que son personas que tienen mucha mayor complejidad y son personas que tienen mucha más probabilidad de morir. Muy bien, y en todo caso me parece muy importante este concepto que has hecho de aprender a gestionar la incertidumbre, que es la esencia de nuestra propia naturaleza, ¿no? Que esto nos sirva también como un campo también de reflexión. En fin, bueno, ha habido muchísimos mensajes de agradecimiento, Begoña, por la brillantez y la profundidad de tu exposición, la honestidad y la empatía con lo que has compartido, digamos, tu visión con todos nosotros, con más de 120 compañeros y compañeras del sector en toda España. Muchas gracias por tu tiempo. Si tenéis alguna pregunta que a posteriori, digamos, fruto de esta reflexión la sedimentéis, nosotros se la haremos llegar a Begoña, que estoy seguro que estará encantada de dar respuesta. Gracias, Kiko. Nos vienen días interesantes. Vamos a ver cómo los gestionamos. Muchas gracias por todo. Un saludo. Adiós, buenos días.